comunidad de indagación considerada como una profunda metodología de carácter pedagógica y didáctica que debería ser aplicada de una manera muy precisa y certera en los diversos sistemas de educación de cada uno de los países del mundo. Decía hace breves momentos, quizá por el hecho de ser hispanoamericanos y por el hecho de que siempre estamos considerando de que con mucha pena y lastimosamente compartimos el hecho de formar parte de un sistema de educación tercermundista, lo que ha implicado que cada uno de los sistemas educativos de los diversos países vayamos adoptando estrategias, metodologías, espacios innovadores, como es el tema de la comunidad de la indagación. Decía hace breves momentos que la comunidad de la indagación no es sino una estrategia que debe ser aplicado en forma muy veraz y en forma muy precisa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. La comunidad de la indagación también se la puede concebir como un espacio de disertación filosófica partiendo desde las preguntas. Y en esta parte inicial, por supuesto, vale la pena destacar que la denominada metodología o estrategia del proceso enseñanza-aprendizaje, como es la comunidad de la indagación, tiene un fundamento, tiene un basamento, tiene un inicio. Si nosotros revisáramos la parte sustancial, inicial, principiante de la educación en el mundo, por ejemplo, tendríamos que remontarnos, y desde allí vienen sus inicios, tendríamos que remontarnos, decía, al origen del conocimiento en las grandes civilizaciones de la antigüedad. Y aquí quiero destacar, por ejemplo, el hecho de que nosotros sabemos por cultura general que nuestro conocimiento occidental se originó y viene desde la antigua Grecia. Concretamente, entre los siglos V y VI antes de Cristo, sabemos pues que allí, en lo que actualmente es el país milenario de cultura ancestral y que ha perdurado a través de los siglos, ha sido precisamente Grecia. Y entonces allí encontramos la figura de Sócrates, aquel gran filósofo que dijo, solo sé que nada sé, porque para él probablemente todo conocimiento que lo adquirió, dada la geniosidad de su capacidad intelectual, nos parecería que era simple el hecho de que él haya iniciado y formado y desarrollado las ciencias. Pero ¿qué es lo que hacía Sócrates en sí? Sócrates, él había creado lo que se conoció después pues con el nombre de los diálogos, el denominado diálogo filosófico, que implicaba el hecho de que Sócrates se unificaba con sus discípulos y empezaba a hablar, a meditar, a reflexionar sobre el origen y desarrollo de las cosas. De allí surgieron los tan afamados diálogos socráticos y que después fueron acogidos por sus discípulos como Platón y por Aristóteles. Ahora, en sus inicios, ¿qué es lo que hacía Sócrates? Precisamente regresamos a la temática inicial. Lo que él hacía era indagar. ¿Qué quiere decir esto, no? La indagación, la búsqueda del conocimiento. ¿En base a qué? En base a las preguntas, en base a la interacción de razonamientos, de criterios, de opiniones, de comentarios. Se podría decir entonces que allí surgió lo que pedagógicamente en las últimas décadas se viene hablando, es decir, del desarrollo del pensamiento crítico, que está junto con el proceso de la comunidad de la indagación. ¿Y quiénes formaban parte de la comunidad en ese tiempo, en los tiempos de Sócrates? Naturalmente era la gente, era el pueblo quienes, según la historia de la pedagogía antigua, nos manifiestan que se reunían
en el ágora, por ejemplo, en las asambleas, en las plazas, en los lugares concurridos, porque como es natural, en aquel tiempo no habían pues las salas de clase, no habían los salones, no habían las grandes academias. Naturalmente esas academias surgieron en sus inicios, como es de nuestro conocimiento también, desde la antigua Grecia. Entonces por allí vienen los inicios y el desarrollo de la denominada comunidad de la indagación. Al principio, ¿fundamentados en qué? Fundamentados en las emociones que encontró Sócrates y sus discípulos al contemplar las cosas del mundo, al contemplar, por ejemplo, el cielo, al contemplar, por ejemplo, la luna, al contemplar, por ejemplo, las estrellas, al contemplar, por ejemplo, la propia naturaleza de la cual el ser humano ha formado parte. Entonces allí el ser humano, naturalmente, en sus inquietudes, en sus preguntas, que entre ellos se hacían como discípulos, y también a su mentor, es decir, a Sócrates, por allí surgieron entonces las primeras inquietudes y naturalmente las respuestas que cada uno de ellos daba. Obviamente, nos dicen los grandes pedagogos, con la conducción de su maestro, en este caso Sócrates. Los siglos han pasado, desde aquel tiempo hasta nuestra época, han pasado alrededor de unos 2500 años, y oh sorpresa que hasta ahora los sistemas educativos de los diversos países del mundo y los maestros todavía seguimos con la inquietud de la denominada comunidad de la indagación, preguntándonos todavía, partiendo desde las diversas inquietudes de los maestros que en forma conjunta con sus discípulos, en el caso de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes, que todavía lo hacemos y muchas de las veces no encontramos las debidas respuestas. Para el efecto, el maestro ya que está involucrado, que de hecho debemos ser todos los maestros que estamos involucrados dentro de una comunidad educativa, porque esta es la comunidad es la gente, la comunidad es el pueblo, la comunidad es la escuela, la comunidad es la sala de clase, la comunidad estamos compartiéndola con nuestros niños fundamentalmente, porque si es que nosotros revisáramos detenidamente el gran proceso histórico de la educación en el mundo y a través de los siglos, vamos a llegar al conocimiento y a la conclusión de que la comunidad de indagación no es sino la comunidad educativa, en donde que partimos inicialmente desde los niños más pequeñitos. Y la pregunta es, ¿será que los niños más pequeñitos pueden filosofar? Porque sobre eso también han hablado los grandes filósofos, los grandes pedagogos, los grandes pensadores. Y la respuesta definitivamente es que sí, porque más allá del adulto que se preocupa por las situaciones, por la problemática y las necesidades materiales, el niño también tiene sus inquietudes por preguntar sobre el origen y, como decía hace breves momentos, sobre el desarrollo de muchas cosas. Entonces por allí viene la denominada indagación, la indagación como la base del filosofar. Esta cuestión de la filosofía es motivo de otro cantar, de otra explicación. Pero vale la pena hacer una pequeña aclaración sobre la filosofía. Es que la filosofía no es aquella filosofía que nosotros cuando fuimos jóvenes en las aulas de clase entendíamos como el estudio de los grandes filósofos o de sus doctrinas. No. La filosofía de la sala de clase, la filosofía del aula, se refiere al hecho de que los niños, dadas sus inquietudes, el maestro está en el deber no de darle respuesta al propio maestro como mentor, como maestro, como tutor vertical, sino que aquellas inquietudes sean saciadas por los propios niños, de preguntas e inquietudes pequeñitas, como por ejemplo, ¿de dónde viene el niño? Como por ejemplo, ¿cómo es esto de la evolución del ser humano, dadas las diversas teorías que nos han tratado de explicar sobre el origen y el desarrollo del ente humano?
Sobre estas situaciones es importante y ha sido importante pues partir y siempre desarrollar en lo que tiene que ver con la base del filosofar. Ahora, más allá de que el niño naturalmente al preguntarse, al indagar, al averiguar, los grandes pedagogos que se han planteado el desarrollo de esta grandiosa temática conocida con el nombre de la comunidad de la indagación, nos dicen, por ejemplo, que muchas de las veces, como es natural, el niño no tiene cuestiones e hilaciones lógicas en sus ideas. Y es que es natural, estamos hablando de niños, estamos hablando de infantes, de los primeros años, de la educación básica de nuestros países. Entonces, pero claro, en ese trabajo y en ese accionar tiene que desarrollar grandemente su labor el maestro, decía, en su calidad de guía, en su calidad de mentor.